Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas Andalucía. Conectadas Andalucía es un espacio creado para dar voz al talento femenino en esta ocasión, un lugar donde conversamos con personas líderes porque gestionan innovación, conocimiento, creatividad y compromiso. Estamos transformando Andalucía. Aquí descubrimos sus historias, su manera de entender el liderazgo y la huella que dejan en la vida cotidiana de muchas comunidades. Conectadas Andalucía es, en esencia, las bases de nuestro presente. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Padial, coordinadora de la coordinadora de ONGs andaluza. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Técnica de asesoría, educación para la ciudadanía global y feminismos en Coordinadora Andaluza de ONGs. Exactamente. Ese sería el cargo. Y también está con nosotros Carmen Cuadrado, de La Luciérnaga y locutora y directora de Conectadas. Hola, buenas, ¿qué tal? A las dos, encantada. Yo soy Isabel Porras, también locutora de Conectadas. Entonces, vamos a ir primero contigo, Eli, una pequeña presentación técnica de esta coordinadora. Y bueno, estás trabajando ahora mismo en Get Global Education Time, que es una iniciativa centrada en promover la educación para la ciudadanía global. Su trabajo se enfoca en el impulso de la educación para el desarrollo como herramienta clave para fomentar una sociedad más crítica, más justa y comprometida con los derechos humanos y de sostenibilidad. Así que ahora nos vas a contar un poco la experiencia y lo primero que te voy a preguntar es ¿qué entendemos por esa educación al desarrollo? Que quizá las personas que están más cercanas a la temática lo tienen muy claro, pero muchas veces hablamos, ¿no?, de educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global y en sí mismo no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Así que lo primero, si nos puedes contar un poco el contexto clave. Bueno, pues por educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, educación ecosocial, o sea, todos los nombres que solemos darle, entendemos una serie de procesos educativos, procesos comunicativos, en los que intentamos transformar las actitudes, ¿no?, y los comportamientos de distintas personas, no solo estudiantes, no solo en educación formal, sino también en la ciudadanía general, para que, bueno, pues promuevan una ciudadanía diversa, crítica, proactiva, una conciencia emancipadora que intente ver más allá, ¿no?, de las reglas actuales del juego, en lo social y en lo económico, y que se comprometa con favorecer la justicia social, la reducción de las brechas, de pobreza, extrema riqueza y otra serie de desigualdades que afectan a las personas, a la vida y al medio ambiente, ya sea aquí en Andalucía o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y cuál es el papel de la coordinadora de ONGs en Andalucía dentro del ámbito de la educación para el desarrollo? Bueno, nosotros somos una plataforma de organizaciones de cooperación internacional con más de 70 entidades. Trabajamos con proyectos de desarrollo, de acción humanitaria, de emergencia en otros países y también en acción social y educación para el desarrollo aquí en Andalucía. Y nuestro papel es representar pues lo común, hacer incidencia política y social para defender el trabajo de las asociaciones y también para ponerla en relación con otras redes autonómicas, estatales u otras similares que, bueno, pues para que reine un poco la coherencia y la no competencia entre las organizaciones y favorecernos en este trabajo. El contexto actual es una maraña de actores que informan y desinforman, que crean discursos polémicos pues para tener seguidores, influencers, falsas noticias y bueno, siempre ha sido importante, pero ahora parece más urgente que nunca ser capaz de tener un sentido crítico frente a todo esto y ponernos del lado de las personas que más sufren las consecuencias de estos sistemas económicos neoliberales y capitalistas, del cambio climático, de las desigualdades globales. Bueno, pues somos esas organizaciones que trabajamos en ese ámbito y intentamos ponernos en trabajar en red, ¿no?, y multiplicarnos, crear sinergia. ¿Y qué tipo de proyectos o líneas de trabajo estáis impulsando ahora mismo desde la coordinadora? Bueno, en primer lugar, nuestro trabajo principal es justo el de coordinar esfuerzos, de ahí lo de coordinadora, ¿no? Coordinar esfuerzos, hacer redes de entidades,
que es lo que somos una red. En nuestra estructura hay un grupo de educación para la ciudadanía global, donde hay pues, casi 20 organizaciones especializadas en trabajo de muy distinta índole en educación para la ciudadanía y que sirve como espacio para compartir materiales, compartir experiencias, pero también pues para formarnos y planificar otras acciones. También llevamos a cabo desde la coordinadora campañas de comunicación social sobre la importancia de la acción humanitaria, de actuar en emergencia, sobre el propio trabajo, visibilizar el propio trabajo de las organizaciones y temas generales de justicia social. Y desde hace 2 años, pues somos la socia en Andalucía de este proyecto que mencionaba al principio, el proyecto GET, que es de la convocatoria de sensibilización, lo que llamamos la convocatoria DIAR de la Comisión Europea, y pues trabajamos con otros 7 países para posicionar la educación para la ciudadanía global en el sistema educativo, en secundaria, en el sistema educativo formal. Iba a decir yo un momento que sí, hablando de GET, ¿no? De cómo es de importante la educación para la ciudadanía global para la gente joven, ¿no? O sea, cómo me refiero porque GET en sí, en esencia, ¿no? Quiere llevar al sistema educativo, pero también quiere trabajar con los jóvenes, ¿no? Mirar cara a cara, decir, vosotras tenéis la participación, vosotros podéis también hacer transformación social, ¿no? Desde las aulas, pero también desde fuera, un poco cómo abarca a la gente joven este proyecto de Get Education Time, ¿no? Vale, pues bueno, Andalucía, como bien sabéis, como ciudadana andaluza que también soy, es una región con muchas desigualdades, ¿no? Sociales, económicas, de género, y la educación para la ciudadanía global permite sensibilizar y formar a la juventud sobre estas causas estructurales de la pobreza, de la exclusión, de la injusticia, o sea, darle un poco de contexto y que la gente no piense que lo que le está pasando en el día a día, a los jóvenes en concreto, pues es algo que solo ocurre a su generación o que solo le ocurre a ellos y eso da cobertura, ¿no? No se trata solo de transmitir la información, de dar una serie de conocimientos, ¿no? Que podíamos incorporar en el currículum, sino promover que tengan una mirada crítica y solidaria que les ayude a comprender su papel en un mundo muy complejo sin que eso les genere ansiedad, sin que de repente pues se vean, ¿no? abrumados por toda la información y por la complejidad de los problemas sociales a nivel internacional, ¿no? Y siempre poniendo el foco en cómo podemos hacer cambios, cómo desde cada lugar en el que estén ellos y estemos nosotros se pueden hacer cambios, aunque sean pequeños, ¿no? Pues para combatir los discursos de odio, claro, las falsas noticias, el racismo, el machismo, dando argumentos, ¿no? O sea, dándole herramientas a esos jóvenes y esas jóvenes para enfrentarse, ¿no? a esa desinformación en el día a día, ¿no? También, como comentabas, promover el empoderamiento juvenil para que ellos mismos sean capaces de transformar su realidad a nivel de lo más inmediato, desde la familia, el centro educativo, lo comunitario, con metodologías participativas, ¿no? Que se comprometan en la defensa de los derechos humanos y que ese compromiso sea algo que les transforme, pero que también les ayude, ¿no? a transitar toda esa etapa vital, pero toda la vida de una forma positiva, ¿no? Que se impliquen en iniciativas comunitarias, de cooperación, que eso además a medio y a largo plazo les da muchas satisfacciones personales, aumenta su autoestima, hacen amistades, o sea que te conecta, ¿no? con el mundo. Y en este tema de la educación para el desarrollo, ¿qué avances habéis ido viendo con el proyecto Get Education? Bueno, los avances que hemos estado viendo, sobre todo a nivel de investigación, se ha desarrollado una investigación en la que hemos estado viendo cómo se incorpora, ¿no? o cuáles son las oportunidades de educación para la ciudadanía global en distintas políticas educativas, pero no solo educativas, sino también de cooperación, como se ha hecho en Andalucía, y cómo se compara con otros lugares del mundo. De ahí que somos 7 países haciendo esa investigación, ¿no? Una investigación comparada. Y luego también cómo esos contenidos que son propios de educación para el desarrollo, en temas de cambio climático, equidad de género, de
comprensión del fenómeno migratorio a lo largo de la historia, cómo eso se aterriza en el currículum educativo. En concreto en Andalucía, bueno, en todo el Estado español, recientemente hemos tenido una nueva ley educativa que ha incorporado un montón de contenidos, de oportunidades de contenidos ecosociales dentro del currículum, y no siempre eso se ha incorporado en material, en herramientas, ha supuesto para el profesorado un esfuerzo añadido el tener que hacer toda, ¿no? Revisar todo lo que estaban haciendo y generar unos nuevos materiales, ¿no? Entonces, bueno, desde el proyecto también hemos estado acompañando ese proceso, revisando en primer lugar en qué punto del currículum educativo entendíamos para las distintas asignaturas de secundaria que se podían trabajar esos contenidos sin que estuviera fuera de lo que normalmente el profesorado tiene que trabajar, o sea, que tiene que incorporar como parte de la formación y la educación del alumnado, y generando materiales para que pudieran impartirlo de una forma adecuada, ¿no? Que no sea así como, por ejemplo, situaciones de aprendizaje. Hemos hecho una unidad didáctica de aprendizaje sobre la relación entre la música cubana, el proceso migratorio, la esclavitud, bueno, ese tipo. Claro, también temas como más creativos que complementan y que enriquecen el currículum. Claro, es otro abordaje, o sea, no desde es la otro parte... enfoque. Claro, no es, los libros de texto ya lo hacen las editoriales. Claro. De hecho, hay un trabajo también de revisión de cómo las editoriales transforman el Bueno, contenido. Eso es muy interesante. Claro, y cómo al final muchas veces se quedan en aspectos muy puntuales, ¿no? O sea, que donde tú lees un contenido ecosocial que, por ejemplo, pone en común el sistema de crecimiento económico, y de repente pues una editorial te lo convierte en una situación de aprendizaje sobre los colores de los contenedores del reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos que también el profesorado, igual que la juventud, tenga ese sentido crítico, y bueno, pues se pueden hacer materiales muy interesantes desde la música, desde la literatura, desde la poesía, que se pueden incorporar a muchas asignaturas. O sea, hace poco había una profesora de latín que ha estado de secundaria, de uno de los institutos con los que trabajamos, que es el Miguel de Cervantes, aquí en Sevilla, que ha trabajado el tema de la mujer, las desigualdades de la mujer en Roma, trabajando con los textos de las lápidas de la época, ¿no? O sea, las lápidas en latín, ¿no? Entonces, bueno, como en todas las asignaturas hay oportunidades para trabajar contenidos siempre y cuando tenga la oportunidad, pero también la formación adecuada, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, el profesorado, ya que estábamos hablando de ese material didáctico que además está elaborado por profesionales que bueno, que de alguna manera entienden también la educación para la ciudadanía global desde otra visión que no es sencilla, ¿no? O sea, que tiene como más profundidad. ¿Qué pueden encontrar ahora mismo el profesorado, por ejemplo, ¿no? El profesorado andaluz puede encontrar ya algún material didáctico. ¿Has nombrado algo de música? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Pues sí, en la página web del proyecto, aparte de en las sesiones de los otros países, donde hay también muchas unidades de aprendizaje en distintos idiomas, que pueden ser útiles, por ejemplo, para la enseñanza del inglés, o sea, para los profesorados de inglés, por ejemplo. También hay unos contenidos que llamamos las grandes ideas, en los que se resumen algunas cuestiones para trabajar en las 4 grandes ideas del proyecto, que son cambio climático, equidad de género, desigualdades globales y migraciones, o sea, procesos migratorios. Cómo trabajar aspectos puntuales, o sea, no volvernos locos leyendo grandes guías, aunque también dentro de la página web hemos subido un montón de guías, por ejemplo, para trabajar temas de migración o de interculturalidad, recursos educativos, pero bueno, como una especie de por dónde empezar, ¿no? O sea, nosotros queremos que el profesorado no se vuelva loco, no se disperse buscando materiales, sino que igual se concentre en pocas cosas, pero que sean cosas fundamentales en el trabajo. Pues, por ejemplo, en equidad de género, que conseguir que a través de los materiales o de las formaciones o de las actividades participativas que haga, el alumnado sea capaz de identificar qué es la violencia de género, cuáles son los distintos tipos de violencia de género, y entender que es un proceso social, que tiene implicaciones sociales. También veo que estas, como has hablado, ¿no?, de las grandes ideas, ¿no?, quizá están relacionados con los propios retos de la gente joven. Entonces te iba a preguntar cuáles crees que son esos retos que cuando se trabaja con gente joven ves, bueno, has hablado
de violencia de género, de cambio climático, ¿no? Como que esos grandes temas, por profundizar un poco y saber qué son, porque creo que están en relación con los retos de la gente joven. Bueno, siempre hay retos que tienen que ver con la propia educación para el desarrollo, o sea, con el trabajo de las organizaciones, pues porque hay falta de financiación, ha habido muchos recortes y eso hace que, bueno, que las organizaciones trabajen muchas veces en precariedad, ¿no? Y con poco hay retos que son a nivel organizativo. Hay retos, por ejemplo, de cómo apoyar al profesorado siendo un grupo de profesionales que están tan sobrecargados burocráticamente. O sea, hay mucho en ese sentido, pero a nivel más general es muy complicado fomentar el pensamiento crítico cuando el consenso social está en darle valor a la experiencia intensa, ¿no? A lo inmediato, a los vídeos de 1 minuto, al impacto rápido y emocional, ¿no? Realmente vamos contracorriente y yo creo que la juventud está todavía más adaptada a eso, ¿no? Más inmersa en esa forma, ¿no? de aprender el conocimiento. Vamos contracorriente y con pocos medios, ¿no? Bueno, y luego nuestros mensajes no siempre son muy populares porque hablamos de consumir menos, de tomar conciencia sobre desigualdades, de que las relaciones no son sanas, denunciamos la violencia de género, traemos la voz de las personas sin recursos, hablamos de que mueren niños en conflictos armados, o sea, no siempre son mensajes fáciles de trabajar, ¿no? Claro. La verdad que nos gustaría transmitir siempre mensajes positivos, pero bueno, digo que de esa forma contribuiríamos a generar una burbuja autocomplaciente, ¿no? La realidad es que hay problemas en el mundo, ¿no? La esperanza es que hay muchas personas jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, haciendo cosas muy interesantes para un mundo más justo, ¿no? Y el reto en este caso es ponernos en contacto, escuchar mucho de la gente joven sobre todo, aprender, hacer red y visibilizar también esas iniciativas, ¿no? que se están haciendo. La verdad que te iba a preguntar, antes de pasar un poco a la parte final, ¿no? del podcast, te quería preguntar un poco sobre ese mensaje clave de que quien nos escucha se quede como con una única idea, de quien quiere implicarse en la transformación social, con qué idea se tiene que quedar en cuanto a la educación para el desarrollo. Bueno, aunque parezca un poco extraño por el tipo de lenguaje que tenemos, yo invitaría a practicar mindfulness, pero vale. En el sentido de tomar conciencia, ¿no? Claro. De estar en el presente, observar, escuchar, como hablaba antes, sobre todo de conectarse, ¿no? Pues porque la educación para la ciudadanía global es justo eso, es conexión, ¿no? O sea, toda una serie de procesos educativos y comunicativos para conectarnos, ¿no? Y si tomas conciencia, el resultado es que allí donde estás eres un punto de cambio, puedes poner tu grano de arena allí donde estás, ¿no? Cultivar la empatía, que bueno, desde psicología nos dicen, ¿no? que es la capacidad de ponerte en el lugar de los demás, comprender sus sentimientos y sus pensamientos y ver cómo le afectan otras situaciones o incluso las cosas que tú haces, ¿no? Y esto que nos enseña desde la psicología o la pedagogía es lo mismo que una célebre frase de Ernesto Che Guevara, un revolucionario histórico, que en su carta de despedida a su hijo dice, y cito textualmente, y sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que ese sería el mensaje, o sea, tomar conciencia primero de esto, tener esa empatía, esa conexión y a partir de ahí, estemos donde estemos, seguro que aportamos algo en ese sentido. Qué bonito. Pues me quedo con esta idea de tomar conciencia sobre la situación y de practicar mindfulness también, estar presente. Y antes de irnos siempre nos gusta escuchar un poco de música. Esto no es un programa musical, pero nos gusta preguntarle a la invitada, que nos suele traer un regalo, ¿por qué nos trae este regalo musical? Así que vamos a escuchar Ama, Ama y Ensancha el Alma. Creo que huelga decir que es de Extremoduro y de nuestro Robe. Así que vamos a escuchar unas palabritas y unas notas musicales y enseguida, Eli, nos cuentas por qué nos traes este regalo.
que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tenga atento, hay que dejar el camino social aquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tenga atento, hay que dejar el camino social aquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña y que volar libre, libre, libre. Bueno, Eli, creo que sobra decir que esta canción la están trabajando, no sé si en todos los colegios de Sevilla o solo en el 70 al 80%, pero ¿qué niño o niña de Sevilla no está cantando Ama, ama y se ensancha el alma por estas fechas que ha venido el Día de la Paz y se la saben de arriba abajo? Así que, aparte de esta introducción, ahora creo que por dónde van a ir los tiros de por qué has elegido esta canción. Bueno, viene justamente por eso. O sea, cuando mi hija me trae el papel, ¿no?, de actividad para el Día de la Paz, ¿no?, que era justo cantar esta canción, y yo le ponía en contexto, ¿no?, y decía, bueno, es una canción que se publica en el año 1992, un año en el que aquí en Sevilla había unas grandes movilizaciones sociales contra la Expo y su visión colonialista, había toda una serie de posicionamientos a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Y era la época en la que nosotras éramos adolescentes, estábamos vinculándonos, ¿no?, a distintos movimientos sociales, al 07, es la época en la que surgen muchas de nuestras entidades, ¿no? Y es una canción que invita a la libertad y al amor, que tiene una vocación por eso muy propia de la EPD, que cuestiona, ¿no?, y que llama a la gente a movilizarse. Pero bueno, es verdad que es una canción que consiguió crear conciencia en una generación, que es la nuestra, y que ha tenido el poder de resignificarse, ¿no? Un producto contracultural en formar parte de la cultura de la paz, ¿no? Y entonces, bueno, pues la generación que bailábamos esta canción alternativa, hemos tenido hijos, tenemos alumnos y han traído ese mensaje de amor, empatía y compromiso social a las nuevas generaciones actualmente, ¿no? Cuando has traído la canción de Ama, ama y ensancha el alma, y es una canción que el Día de la Paz la llevan al alumnado y muchos niños y niñas, ¿no?, andaluces se la aprenden y la trabajan allí porque tiene una serie de valores de fondo, ¿no?, que además vienen de hace décadas. Y has hablado también de la otra parte de la música cubana y cómo hay un recurso educativo en la página web de Get, ¿no?, donde se pueden también incluir este tipo de herramientas. Yo creo que también podemos cerrar diciendo que educación para el desarrollo también es todo esto. También son todas estas herramientas, ¿no?, todos estos recursos, también es incluir otro tipo de educación en la escuela que nos ayuda a tener esa apertura y a llegar a esas grandes ideas. Bueno, nada, yo encantada, Eli, de haberte escuchado hablar y bueno, ojalá que el proyecto Get continúe porque es un proyecto precioso al que le quedan muchos pasos y vamos a estar ahí muy, muy pendientes para verlos porque es auténtica transformación educativa y social. Así que enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias por invitarnos. Pues ahí quedas invitada hasta el siguiente podcast cuando Get International y Get España vaya avanzando. Global Education Time. Y vaya avanzando. Así que un abrazo y hasta la próxima semana.